Bueno, mientras nosotros continuamos abriendo nuestra Biblia en el libro de Éxodo, y el libro de Éxodo nos tenía ubicados en el contexto de una de las biografías más extraordinarias de la literatura sagrada. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Moisés. Estamos hablando de un personaje con una complejísima, muy densa personalidad y carácter. Para muchos especialistas en el tema del liderazgo, estamos hablando de un liderazgo que solamente en vocabulario sociológico, creo que uno de los grandes sistematizadores del pensamiento sociológico en términos de liderazgo fue el sociólogo alemán Max Weber, cuando nos hablaba de una taxonomía bien interesante de los diversos tipos de liderazgo. Y para los especialistas de este tema, quizás el liderazgo de Moisés solamente está por debajo del liderazgo que nuestro Señor Jesucristo ejerció, como es de esperar, nadie como nuestro Señor y Salvador, pero quizás en el siguiente escalafón de liderazgo podemos ubicar a Moisés, al igual que a un apóstol Pablo, dentro de ese eslabón, dentro de las cualidades y características de un liderazgo ya con características más allá de las carismáticas. Estamos ante un sujeto que le está dando vida a una nación, uno de los grandes ejes neurálgicos de la identidad nacional del pueblo de Israel y sin duda alguna el hombre que Dios empleó para poner y fundar preceptivamente, litúrgicamente, éticamente y aún en términos de Estado a la nación que Dios eligió para los propósitos de traer al Salvador del mundo. Así que estamos ante una biografía extraordinaria y no menos extraordinaria fue la biografía que nos sirvió de prólogo, la experiencia de José. Ya estuvimos transitando en ese periodo de transición que vimos como de una experiencia tribal, de una experiencia de una familia multípara donde varias personas estaban integrando este incipiente llamado divino para la formación de una nación, pudimos explorar y ver cómo Dios en la escasez, en la precariedad, en medio de la austeridad de las condiciones de la era patriarcal, particularmente el llamado de Abraham, es un llamado muy interesante. Apártate de tu parentela. Es interesante que le dijo que se apartara del núcleo consanguíneo donde él se encontraba, lo ubicó y le dijo, y salió sin saber a dónde iba, dice la Escritura. Es interesante ver cómo la certeza y la incertidumbre son parte de la bitácora de aquellos que siguen a Dios. Esto es algo muy interesante y creo que es un tema que debe ser desarrollado. Más adelante estaremos trabajando en esto. Pero salir sin saber a dónde se va, pero sabiendo algo con absoluta certeza. La incertidumbre que acompaña a una certeza monolítica. Y la certeza era que Dios había hablado, lo que no sé es lo que me espera en el interín de ese proceso. Dios llamó, no sé lo que me espera más adelante. Ya Él pudo expoliar el final, me pudo decir cómo va a terminar la historia. Él dice que todo está obrando para el bien de aquellos que le amamos. No importa lo que suceda, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pero generalmente nuestro peregrinar tiene paralelismos idénticos al de Abraham. Salimos sin saber a dónde vamos, pero con una certeza en la mochila, la certeza absoluta del Dios que convocó, del Dios que llamó, y el Dios que consumará su obra para propósitos eternos. Bueno, una familia, un joven, una familia disfuncional sirvió de contexto a la fundación de esta nación. Vimos los avatares que tuvo que sufrir un joven que, como diría Stephen Covey, el libro y el autor del libro bestseller Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, Stephen Covey se convirtió pues en un nobilísimo escritor de muchísima divulgación editorial. Y él en alguno de sus escritos decía que quizás el sujeto más proactivo que ha conocido la historia es precisamente el personaje que sirve ya de conclusión al libro de Génesis, que es José. Póngase usted en el lugar de este joven. Si usted, su familia, programa darle muerte, imagínese usted que sus hermanos le quieran matar,
que no lo soporten usted porque usted tiene brillo, porque hay esplendor, porque Dios reposó con gracia en su carácter, en su vida, y despertar lo que el libro de Eclesiastés dice, afirmando en el capítulo 4, verso 11 del libro de Eclesiastés, de que todo trabajo y excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y más aún en sociedades como las nuestras, ¿no? En donde, como diría el doctor Arturo Uslar Pietri, nuestras sociedades es una sociedad de muchos mediocres y que tiene muchos cómplices. La sociedad de los mediocres y sus cómplices, la llamaba Arturo Uslar Pietri. En una comunidad de delatores, en una comunidad donde el púlpito, tristemente lejos de ser articulado por la palabra de Dios, llegó con una cruz y una espada, parece que todo lo que había que hacer era perseguir a cualquier forma de disidencia, a cualquier forma de experiencia que estuviera ajena a las figuras del poder. Esa sociedad de delatores y de cómplices donde la mediocridad y donde la adulación, la murmuración servía como instrumento para conquistar espacios de poder, es lamentablemente el contexto en el que tuvo que vivir José también. ¿Saben? Hay gente que por eso tiene temor de la virtud de una persona. Dice, bueno, yo tengo este trabajo fue porque fui muy adulador con mi jefe. Pero si llegue alguien que trabaje mejor que yo, ahí sí va a haber problemas. Este tipo de cosas fue las que tuvo que bregar José y decir, bueno, habían competencias en él, pero tenía un mundo que marchaba a contrapelo de lo que aparentemente era el llamado divino. Vimos lo que sucedió, lo acusan falsamente, lo llevan a la cárcel, es liberado luego de manera providencial y a través de su dirección espiritual el pueblo de Israel logró, Egipto también logró gran preservación. Conocemos la historia y vimos cómo prosperó ese pueblo en gran manera en tierra ajena, en este caso en Egipto, que es tipo del mundo y Faraón tipo de Satanás. Ya arquetípicamente usted recordará y podrá tener de manera muy clara y taxativa la idea de que de alguna forma Egipto en la literatura bíblica dentro del universo simbólico de la espiritualidad cristiana, Egipto es tipo del mundo. Egipto es tipo del lugar donde no debemos volver. Egipto es el lugar de la esclavitud, de la opresión, de la enajenación de la libertad. Y ya ahora el pueblo prosperando en ese lugar fue afligido duramente por una nueva dinastía. Y es que aparentemente la dinastía que permitió la emergencia del liderazgo de José fue una dinastía muy distinta. Algunos comentaristas dicen que fue la dinastía de los Ixios, los que tuvieron un nuevo origen, y era una dinastía que desconocía. Así como existieron diversas dinastías en la monarquía del Reino del Norte en Israel, también hubieron diversas monarquías en el liderazgo político del Egipto, ¿verdad?, antiguo. Y habían luchas intestinas. Aparentemente una nueva dinastía se levanta que no se sentía deudora del esfuerzo, del trabajo, de la dirección de José. Y ahora este nuevo liderazgo vio con sospecha algo que históricamente se ha repetido y que ha sido uno de los grandes metarrelatos de los modelos totalitarios. Tener una profunda sospecha por alguna comunidad y ver cómo los genocidios, la explotación, la enajenación de las libertades civiles. Ustedes pueden ver que Faraón no hizo algo distinto a lo que hizo particularmente Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Saben que Hitler tenía una profunda desconfianza del pueblo de Israel, no porque lo viera inferior, sino precisamente porque sabía que era un pueblo muy capaz. No lo veía con desagrado porque lo vieran inferiores, a pesar de que pudieran esconder detrás del vocabulario social y político cierto vocabulario despectivo. Él tenía mucho temor de que la banca judía, de que el esplendor financiero judío, de que las inversiones judías terminaran subvirtiendo gran parte del esplendor del proyecto político que Hitler atesoraba como agenda de expansión imperial para la Europa del primer tercio del siglo XX. Esa Alemania que estaba buscando sus espacios luego del reacomodo geopolítico de la Europa después de las campañas proindependentistas del siglo XIX,
esa Europa necesitaba un reacomodo geopolítico. Ya no tenemos las colonias que en otrora ocuparon parte de nuestro esplendor económico, ya no tenemos ni en España, ni Inglaterra perdió gran parte de esos espacios, a pesar de que todavía Inglaterra, todavía para esa fecha, el sol no se ponía sobre su imperio. No podemos negar que sufrieron graves desventajas en términos económicos en ultramar y Europa tuvo que sufrir un reacomodo. Hitler dijo, esta comunidad es incómoda para nosotros. Esta comunidad hay que sacarla de aquí. Y la Segunda Guerra Mundial responde esencialmente a muchas variables geopolíticas, pero una de ellas era sacar de los escenarios políticos y territoriales de la Alemania, ¿verdad?, de la primera mitad del siglo XX, a una comunidad que era peligrosa para los propósitos económicos y políticos que adelantaba el Führer. Bueno, aquí nos encontramos con un faraón pensando de la misma manera y dijo, esta gente se está haciendo fuerte. Esta gente está tomando mayor vigor, ímpetu, mayor protagonismo político, está asumiendo pues un rol que me preocupa, deberíamos estar asumiendo nosotros y vamos a crear estrategias para la desmovilización de esta comunidad. Tenemos que ver cómo detenemos el crecimiento de los muchachos de esa gente. Tenemos que ver cómo detenemos que estas mujeres paren más que las egipcias. Dios los ha prosperado, han tenido mayor esplendor. ¿Qué está pasando acá? Y nosotros somos la comunidad aria. Nosotros somos, si usted matrimonia, miren qué peligroso, como diría Mario Vargas Llosa en su libro La civilización del espectáculo. Es un libro que yo les he recomendado siempre. Bueno, en líneas generales, cualquier cosa que Mario Vargas escriba, yo se la recomiendo. Desde la fiesta del chivo hasta cualquier otro ensayo que él tenga, porque es un pensador lucidísimo, un pensador muy lúcido y generalmente muy políticamente incorrecto, porque es alguien que desde la perspectiva liberal, algo que es ajeno a la perspectiva y los enfoques latinoamericanos, pretende darnos una perspectiva, una lectura del mundo contemporáneo. Él decía, los nacionalismos son peligrosos. Este énfasis por yo defender lo propio, ¿no? Y hay una diferencia, decía el general de Gaulle, el célebre general francés que estableció una discriminación de lo que es ser un patriota y de lo que es ser un nacionalista. El patriota es el que ama a su nación por encima de todas las demás, pero ama a las demás. El nacionalista es el que odia a todas las naciones menos a la suya. Así que la pregunta es, ¿usted es nacionalista o usted es patriota? Los nacionalismos son peligrosos y el nacionalsocialismo no podía ser distinto. El movimiento nazi de alguna manera se constituyó en una forma de nacionalismo de guerra y de adversión por cualquier comunidad distinta. Y esto tuvo un origen filosófico. En el siglo XIX surgieron pensadores como Friedrich Nietzsche, decía, Dios ha muerto para la conciencia del hombre contemporáneo, ya no hace falta Dios, después de todo, la ciencia parece estar adelantando tanto que ya yo no tengo que clamar por sanidad, porque ya yo tengo una aspirina que puede prevenir la enfermedad. Hemos prosperado tanto que parece que se hace innecesario tener que pedirle a Dios lo que ya yo conseguí por medios propios. Y esto parece que en el siglo XIX esta soberbia académica y cultural permitió que algunos como Friedrich Nietzsche, Charles Darwin, Carlos Marx, Engels, el mismo Augusto Comte, Herbert Spencer y un conjunto de pensadores, no hubo un siglo más ateo que el siglo XIX. Lo cierto es que allí dijeron, Dios ha muerto para la conciencia, ya Dios no es necesario, como luego le diría, o más bien antes le diría Laplace a Napoleón, dentro del modelo cosmológico que usted me ha presentado, no veo a Dios en ningún lugar. Y Laplace, con soberbia y arrogancia cientificista, que no es lo mismo que científico, le dijo, esa variable no me es necesaria en mi sistema. Dios no es necesario en la interpretación del mundo del hombre en su arrogancia cultural. Por otra parte estaban los romanticistas y los idealistas alemanes diciendo, Dios es alemán. El yo absoluto es alemán. Nuestro pueblo
es el punto donde emerge la actividad creadora del absoluto. ¿Sabe lo que está diciendo en vocabulario filosófico? Nosotros somos la parte de Dios que piensa. Náguara es soberbia, muchacho. Eso sí eran el colmo de la soberbia. Y es que, bueno, yo después de leer parte de la filosofía alemana y de conocer parte de su historia, me cuesta trabajo ver humildad en uno alemán. La verdad es que son con la nariz respingada, siempre miran, tienen esa ínfula de superioridad. Nadie puede negar que es el pueblo, quizás uno de los pueblos más prósperos de Europa, y culturalmente adelantó con creces a las diversas comunidades, pero también su gran talón de Aquiles ha sido la soberbia. Altivez, soberbia, abundancia de pan, y no fortalecieron las manos del menesteroso. Ese fue el origen del pecado de Sodoma. Y este pueblo, si usted caza, yo soy Dios, Dios ha muerto, y ya como Dios no existe, tenemos que crear un superhombre. Ese pasticho cultural engendró gran parte del planteamiento que tanto Faraón como Hitler integraron en la Segunda Guerra Mundial. El superhombre nietzscheano es el arrio alemán. Hay que matar a los judíos, tenemos que detener el crecimiento de esta gente. Y el saldo fue 6 millones de judíos exterminados en campos de concentración. Usted se preguntará, ¿por qué dar toda esta vuelta y qué tiene que ver esto con nosotros hoy? Pues precisamente hoy tenemos preocupado a Faraón. Hoy tenemos muy preocupado a Faraón, y al igual que el pueblo de Israel, hoy se está mirando a la iglesia como un pueblo peligroso. Hoy se está viendo a la iglesia como ese pueblo que en aquel momento era Israel. En el primer tercio del siglo XX, la primera mitad fue también la comunidad judía. Ahora la iglesia es la que está despertando algunas suspicacias dentro de los movimientos geopolíticos contemporáneos. Y fíjense algo interesante, ¿cómo podemos detener el crecimiento también de los pobres del tercer mundo? Si después de toda esta gente, los robots, está diciendo Elon Musk algo interesante, esos robots y la inteligencia artificial van a hacer todos los trabajos que ustedes hacen. Van a redactar mejores documentos jurídicos que los abogados summa cum laude de nuestras universidades. Van a dar mejor clase que los premios Nobel de literatura a través de diversos avatares. Imagínese usted, ya desplazada la comunidad magisterial, ya no necesitamos del magisterio. La inteligencia artificial puede las 24 horas del día, los 365 días del año, dar clases sin tener un profesor que se enferme, un profesor que se equivoque, un profesor que tenga que preparar clases. Tiene a su disposición todo el acervo de la cultura universal a su disposición para formar a las nuevas generaciones. ¿Para qué mecánicos si ahora hay robots que tienen las competencias para hacer lo que usted podría hacer quizás torpemente con nuestras frágiles manos? Un robot que no se detiene y que puede trabajar 24 horas del día. Hasta las labores domésticas hay forma de realizarla a través de estas nuevas tecnologías contemporáneas. Así que parece que la tecnología de hoy está marchando a un ritmo donde todos vamos a quedar como inútiles. Y Elon Musk está proponiendo, claro que todos vamos a ser unos inútiles, está diciendo el CEO de Tesla. Está diciendo algo interesante. Pues vamos a crear un fondo mundial de pensiones para todos los desempleados del mundo. ¿Y cuántos son? 7.500 millones de desempleados. Toda la población mundial. Naguará, pero es que no hay trabajo ni para los panaderos, porque hasta eso lo pueden hacer los robots. No hay trabajo para nadie. De estas tecnologías lograrse concretar en una transición geopolítica, y para rematar, los grandes poderes globales en el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, para esta edición del 2023, dijeron algo interesante. En el 2022 y en el 23 está el vaticinio. En el 2030 nadie será dueño de nada, pero todos vamos a ser felices. Ese mismo silencio es el que yo tuve cuando lo escuché. Explícame cómo yo voy a hacer. Uno tiene su calembón de carro y tendrá su calembe.
pero es mío. ¿Verdad que sí? No le vaya a pasar a usted como la señora que le llevaban el marido rascado que no servía, valía medio y los dos compadres, uno en cada sobaco, lo llevaba así. Y sobaco no es una mala palabra, ¿sabe? Está en la Biblia, en el libro de Jeremías. Bajaron a Jeremías por el sobaco. Lo cierto es que se le llevaban así rascado, arrastrado. Y dijo, ahí traen ese calembe de hombre. Y los compadres se lo miraban, pero comadre, aquí está, ¿qué vamos a hacer? Ese calembón lo hubieran dejado botado por ahí. ¿Para qué me traen ese calembe para acá? Y los tipos, compadre, ¿será que se la llevamos para la otra? Y la mujer escuchó, déjeme mi calembón tirado ahí en el frente, déjeme mi calembón ahí, eso no es problema de usted. Ahí sí le preocupó el calembe. Bueno, pero esta gente nos quiere quitar hasta los calembitos y dicen que no vamos a ser dueños de nada y vamos a ser felices. Ese vaticinio de socialización del capital, de la eliminación de la propiedad privada, ha sido el antecedente de las peores pesadillas geopolíticas de la historia. Tú quieres dignificar a alguien, hazlo propietario, chico. Tú quieres dignificar a alguien, hazlo dueño. Y ese es en vocabulario bíblico, en el milenio, nosotros tendremos propiedad privada. Porque la Escritura dice que cada quien se sentará bajo su higuera. Es decir, que ese vaticinio de propiedad, de estatización de la economía, del control hegemónico central, la concentración excesiva en un solo hombre, parece que ya Samuel nos lo hablaba y es el horizonte del faraón del mundo contemporáneo. Quiero detenerme aquí para que usted vea que no estamos haciendo un vaticinio irresponsable. Primera de Samuel capítulo 8, usted puede ver lo que la Escritura habla cuando el pueblo de Israel demandó un rey. Y cuando dijeron, no queremos que tú nos gobiernes, queremos concentrar el poder en una figura del Estado. Queremos delegar el poder, control político, social, económico, todo en las manos de un solo hombre y no de un hombre de Dios y tampoco en Dios. Queremos parecernos a las naciones de afuera. Queremos copiar modelos que están allí. Capítulo 8, verso 10, y Samuel le dijo al pueblo, esto es lo que te espera Israel, y tendría que decirle a Venezuela, y lo que le espera cualquier otra nación que no pone en Jehová su esperanza, que quiere edificar al margen del precepto divino, aquellos que creen en figuras mesiánicas y en redentores mileniales, y pone su esperanza en el hombre. Ya el profeta Jeremías dijo, maldito es el hombre que confía en el hombre. El hombre no redime al hombre. El hombre nunca será un factor de redención. Ya el Señor logró lo que tenía que hacer por nosotros y todo lo que podamos conseguir más adelante son instrumentos y siervos que Dios pondrá a discreción, porque aunque incluso un incrédulo como Asiro, Dios lo llamó siervo. Pero lamentablemente, mientras el Señor viene y mientras aún la iglesia sigue atesorando esperanzas mileniales en algunos hombres, miren lo que el Señor tiene que decirles a la insensatez y al delirio del hombre al pretender gobernarse al margen del precepto divino. Y refirió Samuel todas estas palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reina sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefe de miles y jefe de cincuentenas, y pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de su carro. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras. ¡Ay! Van a expropiar. Tomarán también lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto no lo digo yo. Ya el Señor había anticipado algunos de estas agendas. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos.
¿Se les parece? Los vicios de gran parte del ejercicio público del poder. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habéis elegido, mas Jehová nos responderá en aquel día. ¿Querías eso? Ahí lo tienes. Pero es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Ese debería ser el esfuerzo. Nadie se le ocurrió que en la Biblia decía esto. Pero nosotros a nuestro modo hemos querido, como decía Sinatra, a mi manera yo quiero vivir. Yo quiero llevar las cosas a mi manera. Yo creo que mi manera es mejor que lo que la Biblia dice. Eso es lo que la arrogancia humana, lo que la arrogancia del hombre en su espejismo de autonomía le pretende enseñar. Vamos a ver si un hombre nos gobierna mejor que Dios. Vamos a poner, y por eso yo tengo una profunda desconfianza en el liderazgo político. ¿Por qué? Porque son hombres. Y la Biblia enseña que es maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque veneno de aspides hay en sus lenguas. Porque no hay justo ni aun uno, ni aun yo mismo. Porque todos se desviaron a una. Todos tienen en su corazón rebelión, perversión. Están en abierta rebelión con Dios. Y yo no puedo delegar indefinidamente en un hombre la cualidad del gobierno de la condición humana, porque siempre va a degenerar en tiranía. El faraón pudo prever que el crecimiento del pueblo de Israel era peligroso para sus ambiciones de poder. Esta gente es más que nosotros. Esta gente puede hacer una transición geopolítica. Esta gente puede tomar decisiones que va a comprometer mis objetivos personales. Esta gente hay que diezmarla. Y la manera en la que hoy Faraón pretende diezmar a los pueblos del tercer mundo y detener el crecimiento de la iglesia es la ideología de género. Las campañas de contracepción nos sirvieron en los años 90. Regalarle preservativos a los jóvenes y pastillas anticonceptivas a las muchachas no sirvió. Siguen creciendo los países del primer mundo, del tercer mundo. Mientras que los países del primer mundo están envejeciendo, en España, en Italia, en Francia, en Holanda y en Bélgica, por lo menos en Italia, le están pagando 1.000 euros a una pareja para tener un muchacho. ¿Usted puede creer eso? Decir, vamos a darte 1.000 euros para que tengas un hijo. Ojalá que lo escuchen los guajiritos allá en Maracaibo para que vean cómo dicen, che, vámonos. Allá con 10 muchachos son 10.000 euros. ¿Cuántos no estarán haciendo esos números? Claro, esa gente no nos quiere a nosotros. No quiere que se reproduzcan con gente como nosotros. Lo cierto es que no funcionó las campañas contraceptivas y ahora dijeron, chicos, lo que sí funciona es sodomizar a las generaciones. Un homosexual no se reproduce. Y si se reproduce por alguna desviación de nuestro programa de ingeniería social para la sodomización de los jóvenes, vamos a ofrecerles el aborto. Si logran concebir, y les vamos a enseñar que la mejor manera de vivir es en esa soltería tipo Jordi Shore, esto que sale en MTV, ¿no? En esa fiesta ad infinitum, en esos bacanales ad infinitum que creen que la vida es eso. Estar en bacanales sexuales, en orgías, en comidas, en fiestas. Eso es lesivo para tu proyecto de vida, para esa vida banalizada. Tener un muchacho, no chico, mátalo. Mata a tu hijo y sé libre porque tú eres dueño de tu cuerpo. Y la racionalidad de las campañas proabortistas es el equivalente al dueño de un avión. Imagínense que me digan a mí, mira, vamos a dar una vuelta para Guaná en mi avión. ¿Cómo no, muchacho? Yo estoy alguien ojalá conociera a alguien que tiene un helicóptero para que me lleve a unos cerros que tengo vistiados que quisiera conocer. O que nos lleven para Bavaria en helicóptero. Imagínense eso, Fernando, ya nos montamos ahí viendo el trayecto, debería ser espectacular. Entonces, en medio camino, cuando ella le da un delirio al dueño del helicóptero, del avión, mira, este avión es mío y yo quiero que vos no estés aquí.
y abra la puerta y me empuje y me tire para abajo. Y diga, no, este avión. ¿Y por qué lo empujó? Porque este avión es mío. Y yo hago en mi avión lo que me dé la gana. Eso es lo mismo que dice una mujer cuando mata a su muchacho. Este cuerpo es mío y yo lo voto a él cuando a mí me dé la gana. Pero ese cuerpo que acabas de asesinar no es tuyo. Ya es genéticamente una realidad distinta a ti. Lo que debiste haber evitado en tu vida fue los sofocones de los delirios pasionales que estabas viviendo y no asesinar a tu hijo, porque cuando tú matas a un niño, no es que estás matando, no es que te vas a dejar de ser madre, no, tú vas a seguir siendo madre, pero madre de un hijo muerto. La que abortó va a ser madre, pero de un hijo muerto que ella misma asesinó. Y los jóvenes dicen, bueno, los padres podemos matar a los hijos, y los hijos dicen, ya papá está estorbando. Ya la pensión no alcanza. Una boca menos arepas. Y ya en España, hasta por ser miope, usted es candidato a la eutanasia. No, yo me siento mal con mi miopía y usted puede demandar al Estado pues el derecho a un suicidio asistido o a una forma de colaboración, de que lo saquen de escena. Y usted puede alegar, no, él es miope, vamos a matarlo. Ya vemos los hijos contra los padres contra los hijos, y el antecedente del clima de un Dios que prometió volver en tiempos de apostasía, hoy lo vemos más claro que nunca. Pues ahora usted puede entender el contexto en el que nació Moisés. Se parece mucho al mundo contemporáneo. Se parece mucho al mundo que usted y yo tenemos como desafío. Tenemos un faraón que nos promete que no vamos a ser dueños de nada, pero vamos a ser felices. Tenemos un faraón que le preocupa el crecimiento de nuestras familias y que está ofreciendo caminos para la aniquilación de nuestra niñez y aún para la aniquilación de nuestra vejez. Y tenemos un mundo lleno de incertidumbres, donde los horizontes económicos son muy lúgubres. ¿Qué nos espera y qué podemos aprender de esta historia? No se preocupe, que a pesar de que esto fue la introducción, vamos a terminar temprano, no se preocupe. Pero era un prólogo necesario para que usted pueda entender lo que aquí está sucediendo. Capítulo 2, ya el capítulo 1 lo habíamos transitado. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Los dos padres de Moisés eran levitas. La que concibió dio luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarse más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los hijos de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo la hija del Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. A su nombre sea la gloria. Ahora, aquí hay lecciones extraordinarias, porque estamos tomando decisiones en tiempos de crisis. ¿Sabe que a mí se me hace, y este ha sido un temazo, yo estoy seguro que usted se va a sentir identificado con esto? Parece que ser un hombre de fe va reñido de la idea de ser un hombre que planifica. Parece que planificar no es propio de la experiencia espiritual. Alguien podría pensar eso. Oye, y tenemos incluso algunas formas de resistencia a la planificación, pensando, pero es que después de todo Dios va a hacer su voluntad y no la mía. ¿Verdad que sí?
Nosotros podemos pensar, oye, pero si yo planifico, si yo me organizo, después de todo parece que es una presunción adelantarme yo a los bosquejos divinos de lo que el mañana me espera. ¿Qué será lo que yo tengo que hacer? ¿Será que tengo que arrojarme la improvisación, esperar que algo suceda y ver que de alguna manera Dios haga algo en mi vida? Porque cualquier iniciativa personal se puede interpretar como una presunción personal. No. Quizás el énfasis que nosotros en nuestro púlpito hemos brindado a la idea de la soberanía de Dios le haga a usted pensar que usted debe asumir una postura pasiva en tiempos de crisis. Pero no hay más lejos de la realidad y de la verdad bíblica que eso. El Señor está esperando, si usted tiene dificultades de trabajo, fíjense lo que podría alguno pensar, ¿no? Hermano, estoy desempleado. ¿Cuál es la pregunta que el pastor tiene que hacer? En este caso, mire, ¿y cuántos currículos han entregado para que tú conseguir trabajo? El hermano me dice, no, yo no he entregado ningún currículum porque estoy esperando que Dios le mueva el corazón a algún empresario para que me dé el trabajo. Yo le estoy diciendo, hermano, vas a tener que cumplir la fe sin obras, es fe muerta. Y vas a tener que tomar los senderos correctos para tú poder honrar la fe que has atesorado. Saben que el pueblo de Israel, unos años más adelante, cuando ya Moisés cumplió su liderazgo, tuvo que transicionar en su discípulo Josué. Y tuvieron el desafío de pasar por un lugar que nunca antes habían pasado, y era cruzar el río Jordán. Pero para el momento en el que el pueblo de Israel tenía que pasar el río Jordán, el río estaba crecido. ¿Ha usted visto un río crecido? Naguará, nada más de imaginarme el río de la Peña, que pasé en estos días por allí, y me dice el chofer, ve, ese río hace unos días atrás, muchacho, estaba a 2 metros de llegar al puente. Yo me imaginaba la cantidad de agua que pasa por ahí, muchacho. Y te diga, mira, es un río crecido el que tienes que cruzar. Y Dios le diga a los sacerdotes, ustedes tienen que mojarse los pies, y cuando pisen el río, las aguas se detendrán. ¿Saben qué es interesante? Que las aguas no se detuvieron hasta que los sacerdotes no se mojaron los pies. Y el mar rojo no se abrió. Y Dios le reprochó a Moisés, única vez que yo he conseguido en la escritura, que Dios le dijo a alguien, ¿por qué oras a mí? Muévete. ¿Por qué estás orando y clamando a mí? Extiende la vara y empieza ya a abrir el mar. Y aquí los religiosos dirían, ay, pero ¿por qué Dios dice eso? Pues chicos, porque tenés que caminar, ¿vale? Y ya basta de una actitud contemplativa. Hay que hacer lo correcto y usted deja todo lo demás en las manos del Señor. Haga todo lo que usted tiene que hacer. Ese es un testimonio de fe, es un testimonio de dependencia, no es un testimonio de autonomía, es un testimonio como yo sé que Dios va a respaldar al alma diligente, al hombre forzado y valiente, como Dios espera de mí una fe que se concrete, que se materialice, que se evidencie a través de las obras. Yo voy a dar pasos de fe y me voy a mojar los pies. Hasta que no te mojes los pies, las aguas no se detendrán. A su nombre sea la gloria. Mójese los pies. Písela. Tome las iniciativas. Aquí la mujer pudo haberse desesperado. Chico, tengo al Estado y a toda la prepotencia militar y a toda la arrogancia de la principal potencia militar y cultural del mundo antiguo, Egipto, que hasta el día de hoy despierta asombro el esplendor cultural, arquitectónico que nos dejó esa civilización. Imagínate tener a esa gente detrás de ti. Diría esta mujer, pues yo tengo todo en mi contra. Mis queridos hermanos, pero la fe auténtica siempre va a ser también lo correcto. Esta mujer planificó una vía de escape. Y lo interesante es que abandonó su proyecto en las manos, algo que resulta providencial. Chico, entregarlo al río, ponerlo en el río para ver qué pasa. Pero la mujer dijo, no tengo más dónde esconderlo.
No tengo más donde esconderlo, pero voy a agotar los recursos que están a mi disposición. Voy a hacer una arquita, voy a hacer un Moisés, de ahí viene el nombre de Moisés para nuestro portabebés, ¿verdad? Voy a hacer una canastica, calafatearla, la voy a poner impermeable y voy a entregar a mi hijo a la providencia divina, pero no sin antes haber hecho todo lo que estaba a mi alcance. No sin antes haber hecho todo lo que yo debía hacer como madre. No sin antes yo haber agotado los recursos que tenía que emprender. Es interesantísimo ver que esta mujer nos está dejando un precepto de vida que usted debe atesorar, y si puede, escríbalo, atesórelo. ¿Cómo obrar en tiempos de incertidumbre? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué hacer cuando está cerrado ya los escenarios? Parece que tengo todas las filas están cerradas, ya no tengo vías de escape, ya no tengo más nada que hacer. A usted le podrían poner presiones en el trabajo y decir, si tú haces lo correcto, pierdes el trabajo. Si tú haces lo que Dios espera de ti, te vas a meter en problemas. Y quizás algunos hemos corrido la arruga, hemos pasado por alto algunas ofensas, estamos tratando de evadir la responsabilidad del compromiso, de la militancia fervorosa en la fe, de ser coherentes con nuestros principios, por no meternos en problemas. Pero lo que esta mujer nos está enseñando, y creo que debemos atesorar como principio espiritual, es este: usted haga lo que Dios espera de usted y deje todo lo demás en sus manos. Haga lo que Dios le mandó, así usted piense que traiga perjuicio, y deje lo demás en las manos del Señor. Haga la arquita, calafatela, meta ese canastico y meta allí la promesa de Dios y entréguela a las manos providenciales de su Dios, pero no sin antes usted hacer todo lo que está a su alcance. Entréguelo, haga lo que Dios espera de usted y espere que Dios honre el que usted haya mojado sus pies en el Jordán. Después que te mojaste, yo me imagino, ¿sabe qué es difícil? Porque el Jordán, como nos lo recordaba Ray Vanderland, llevar el arca, según el testimonio de algunos comentaristas, era tan pesada que los hombros de los sacerdotes se deformaban. Podían tomar la forma de las varas, el peso del arca. Por eso criticar a alguna gente es peligroso, ¿sabe? Usted no sabe el peso que esa gente lleva encima. Tenga cuidado con ser usted un Coré, con ser usted una María, con ser usted alguien que en lugar de poder observar el rigor del llamado, se convierte en un auténtico detractor. Usted no sabe el peso que llevan en sus hombros. Lo interesante es que ese peso, pisando el Jordán, según Ray Vanderland, no es como bajar en la vela, que uno va caminando y poco a poco se va poniendo más alto. Bueno, uno camina en la vela 100 metros y está todavía en la cintura. No, aquí un paso era que te llegaba el agua a la cabeza. Imagínense el primer paso de fe, el paso que después de todo determinaría que hay auténtica fe, que hay certeza de que Dios habló. Ese paso es la traducción de una conducta persuadida por lo que Dios habló. Ese es el paso que perfecciona la fe, y por eso Santiago decía que esa fe se perfecciona en las obras, porque después de todo se consuma en ella. Como creí, yo también hablé. Como creí, yo también actué. No es que yo por obras alcanzo fe, es que por la fe alcanzo obras. Y fueron obras que Dios creó de antemano para que yo anduviese por ellas. Después de todo, caminar en esas obras es seguir la bitácora que Dios nos dejó. El mejor testimonio de que le estoy creyendo es que camino a pesar de que el Jordán está inundado. Y me imagino que ese primer paso era peligroso, porque ellos dirían: a lo que ponga aquí el primer pie, a lo mejor me hundo, pero en tu nombre echaré la red. En tu nombre echaremos la red. Voy a mojarme los pies, Señor, a pesar de que las evidencias son contrarias.
Voy a hacer lo que tú esperas de mí a pesar de que la gente no me entienda. Voy a hacer lo que tú esperas de mí a pesar de que me pueda quedar sin trabajo, porque peor es darte la espalda a ti. Usted tendrá que elegir con quién pelear. ¿Usted quiere pelear con las fuerzas hostiles de este mundo o usted quiere pelear con Dios cuando se ponga de espalda a su precepto? Elija usted con quién pelear, pero va a ser ineludible el pleito. Estos hombres decidieron mojarse los pies y en este caso esta mujer decidió hacer esta canasta porque dijeron: yo necesito hacer lo correcto y abandonarme en las manos de mi Dios. Haga lo correcto y deje todo en las manos de Dios. Y mire lo que Dios puede hacer. Miren lo que Dios puede hacer. ¿Quién iba a matar a Moisés? Faraón. Y Dios le dijo: como yo honro a los que a mí me honran. ¿Quién te iba a matar a vos? Este que está aquí. Ese lo puse yo. Y lo quito cuando yo quiera. Él respira porque yo le doy órdenes a las moléculas y a todo el sistema bioquímico de su sistema respiratorio para que él siga respirando. Él sigue respirando porque es una voluntad mía que él respire. ¿Dónde está la habilidad del poderoso para hacerte daño? ¿No fui yo acaso el que creó al destruidor para destruir? Y esta pregunta debemos hacerla, así sea de forma retórica de vez en cuando. ¿Quién le dio la habilidad al destruidor para destruir? Pues Dios mismo fue quien la dio. Eso es lo que enseña Isaías. Y para que usted no ore por mí, vamos a leérselo pues. Porque después de todo, algunos podrían pensar, el pastor está cometiendo el exceso de atribuirle a Dios cosas que de alguna manera no vienen de él, pues. Capítulo 54, verso 16. He aquí yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Lo que Dios está diciendo, a lo que tú le tienes miedo, yo creé al Leviatán. Y yo lo saco con anzuelo y es un cachorro que yo lo tengo como una mascota. Lo que a ti te intimida, yo lo gobierno. Y esta es mi promesa para ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. A su nombre sea la gloria. ¿Dónde está entonces el destruidor para destruir? Y esta es la otra pregunta que de manera retórica el mismo profeta se hace. Y yo soy vuestro consolador, 51:12. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Esta pregunta a Dios le sorprenden nuestros temores. A Dios le inquietan nuestros temores como un testimonio de incredulidad. El temor es la evidencia de que todavía no hemos sido perfeccionados en el amor divino. Y el temor te enferma, mi querido hermano. Porque ¿qué es la ansiedad? La ansiedad no es otra cosa que la somatización de mis temores. Es cuando ya mi cuerpo está tratando de responder. Mi sistema nervioso está expectante de que algo malo suceda, porque atesoro la esperanza de que algo malo va a suceder, de que las cosas, como diría Tim Keller nos recordaba y nos decía, te llenas de ansiedad cuando piensas que Dios va a tomar decisiones que a ti no te gustan, y te llenas de amargura cuando piensas que Dios se equivocó. En última instancia, el origen de nuestro temor es desconocimiento de Dios. Desconoces al Dios que llamó y tu alma se llena de temor. Y el salmista se preguntaba: ¿por qué te inquietas dentro de mí?
¿Por qué hay esta angustia dentro de mi alma? Y hablaba entre sí, porque quizás ese es el coloquio del alma, que en un proceso de desnutrición espiritual, tristemente tendrá que afrontar las contingencias de una fe equivocada, porque el temor es fe en algo que no es Dios. Fe que los poderosos tienen más poder que Dios para protegerme. Fe que los poderosos tienen más poder que Dios para hacerme daño. Fe en que el hombre tiene más habilidad que Dios para resolver mis problemas. Fe en que Dios no tiene lo que Él promete. Mis temores son una evidencia de que yo no le creo a Dios. Y esta es la pregunta que Dios se hace en el profeta. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero miren esta pregunta preciosa: ¿pero en dónde está el furor del que aflige? ¿No soy yo Jehová quien lo administro? ¿No es Dios el que administra el poder de Faraón para poder matar y dar vida? ¿No soy yo el que mata y da vida? ¿No soy yo acaso el que abate y enaltece? ¿No soy yo Dios acaso el que empobrece y enriquece? ¿No soy yo acaso el alfa y el omega? Nuestros temores evidencian nuestra incredulidad. Pero esta mujer nos dio un testimonio muy elocuente de una fe monolítica. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, y como sé que tú eres mi ayudador, como sé que caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no me llegarán, yo haré lo correcto y entregaré a mis hijos en las manos de tu providencia. A su nombre sea la gloria. Abandónese en las manos de ese Dios. Abandónese en las manos de un Dios que tiene no solamente el problema, sino también la solución en su mano. Ese Dios, para ponérselo en vocabulario teológico, mi querido hermano, el problema que tú estás afrontando te lo puso fue Dios. Los evangélicos pensamos que no. Ese me lo puso fue el diablo. Claro que el diablo también está metido ahí. Pero el diablo no puede hacer nada, como ya lo hemos repetido casi cansonamente desde aquí, para su consolación, para su fortalecimiento en la fe, para su consolidación en el llamado y en el peregrinar de la fe, recordarte el origen de tu crisis. Lo que está diciendo Dios en última instancia es que hasta Satanás no se puede mover si yo no le doy la licencia. Así que si Él está allí, es porque yo creé el destruidor para destruir, pero ese destruidor no puede dar un paso más adelante de lo que yo soberanamente disponga para tu vida. ¿O es que no has leído el prólogo de Job? Que Satanás terminó siendo un muchacho recao de la providencia divina. Porque no es que cuando las cosas salen mal, Satanás venció. O cuando las cosas salen bien, Dios venció. Sea en vida o sea en muerte, Cristo va a ser glorificado en nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Mis queridos hermanos, ahora yo entiendo los dolores de parto de Pablo cuando decía: hasta que Cristo sea formado nuevamente en vosotros. Entender el alcance de la soberanía providencial de nuestro Dios va a traer paz a tu corazón. Vas a poder afrontar el mañana de manera cándida, agradable y perfecta. Vas a poder decir: es que ya yo soy más que vencedor antes de que la crisis llegue a mi vida, porque ya Él venció antes de que yo peleé. Naguará. Es verdad, el problema lo causó Dios, pero lo que Dios está diciendo, y la solución también está en mi mano.
Y la solución de tu problema, yo no la improvisé en el momento que tú te metiste en problemas. Yo tengo ya la solución de tu crisis antes de que tú hayas nacido. Yo tengo la solución de tu crisis desde antes de la fundación del mundo. Estoy esperando que te mojes los pies como testimonio de que has creído en mí. Estoy esperando de que hagas lo correcto como testimonio de que no estás confiando en el hombre, sino en mí. Estoy esperando que con la vara ejerzas lo que ya yo te comisioné. Porque ¿en dónde está puesta tu fe? ¿Y hasta cuándo temerás al destruidor para destruir cuando yo soy el que saco el leviatán con anzuelo? Entrega tu crisis y ponla en las manos de tu Dios, que al soberbio de Faraón yo lo voy a enseñar para que respete los bigotes. Y mira lo que dijo, ¿quién te va a matar? Él. Yo a él lo puse, yo quito reyes y pongo reyes. Yo cambio los tiempos y mudo las edades. Yo soy el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Alfa y Él es la Omega. A su nombre sea la gloria. Él, para que respete, ahora te va a mantener. Y te va a pagar los pañales. Y te va a comprar la comida. Y te va a hacer hasta tuna que tuna. Y te va a tener que jayelear. Y vas a tener que cambiarte hasta los pañales te lo voy a poner a cambiar, porque yo soy el que mando. Yo soy el que abre puertas que nadie puede cerrar, y yo soy el Dios que cierra puertas que nadie podrá abrir. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. A su nombre sea la gloria. ¿Puede usted ver la diferencia? Haga lo correcto y deje lo demás en las manos de Dios. Que lo que Dios decida siempre será lo mejor para nuestras vidas. No te llenes de amargura, no te pongas creativo diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer. El mejor favor que usted puede hacerle a su salud emocional es conocer a Dios. Conózcalo profundamente. Métase como el profeta Ezequiel decía, ya el agua me llega a la cintura, no, ahora me llega hasta la cabeza. No, métase más adentro y sumérjase, bautícese en ese espíritu. Y el Señor pondrá a Faraón a mantenerlo a usted. Porque el Dios al que adoramos conduce los hilos de la historia. Y este hombre creció en el lugar donde supuestamente iba a morir. Y Dios le dijo, mira cómo a mí me gusta honrar a los que a mí creen, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mira cómo yo honré la fe de tu mamá. Y cómo Dios te cuida a pesar incluso. ¿Usted cree que Moisés podía tomar decisiones aquí? Moisés no podía tomar ni decisiones buenas ni malas. Y lo que a mí me sorprende de todo esto es que Dios me cuida hasta de mí mismo. No me sorprende tanto que me cuide de Faraón, que me cuide de las fuerzas militares de Egipto, me cuida hasta de mí mismo. Y ya usted va a ver a este hombre ahora tomando malas decisiones. Creció, como diría el mismo Timothy Keller, nos recordaba, 40 años en Egipto pensando que era el hombre más importante de la tierra, es el príncipe de Egipto. Usted se imagina que usted sea, bueno, vean ustedes la cobertura mediática que tienen los hijos de Diana. No se pueden comer un pastelito con una Coca-Cola porque les toman fotos hasta el código del refresco donde bebieron el refresco, para ver si la botella la venden después, no sé. No pueden comerse unas empanadas ni unas caraotas con paticas de cochino en un restaurante. Imagínense esa gente comiendo eso. No pueden salir a la calle, no pueden tener vida social, de una cobertura absoluta, todo el mundo ver qué se pusieron, qué calzaron, qué peinado llevan, cómo están vestidos, qué dijeron, el lenguaje corporal del príncipe, el lenguaje corporal del rey de Gales. Y a mí qué me importa ese calembero de cosas, pero la gente está obsesionada con la cobertura. Yo me imagino
que el mismo Moisés vivió las contingencias de esos muchachos. Alguno diría, bueno, pero es que es el hijo de la hija del faraón. Este muchacho debió haber tenido una cobertura interesante, pero parece que las leyes estaban por encima, las instituciones estaban por encima de los caudillos, porque cuando se tragó la luz roja, tuvo que huir por su vida. Algo que le sucedería también a un príncipe si asesina a alguien en el día de hoy. Por mucha cobertura mediática, por mucho esplendor social que tú tengas, vas a tener que pagar el precio de nosotros haber consolidado una sociedad que tenga instituciones más sólidas que nuestros caudillos. Generalmente eso sucedió en pueblos donde la palabra de Dios logró instituirse como criterio y norma de conducta de las naciones. Pero miren lo que pasó. Crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y con esto voy anticipando y voy cerrando lo que va a ser nuestra reflexión la semana que viene, Dios mediante, si Dios así lo permite. Fíjense cómo todo salió cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios. Todo fluye, todo es extraordinario. Ni siquiera él tuvo que participar. Dios lo salvó sin él darse cuenta. Él no tenía ni siquiera conciencia de que lo estaban buscando. Como a lo mejor algunos de nosotros no sabemos lo malo que alguien nos quiere hacer. ¿De cuántos faraones Dios te habrá librado? ¿De cuántas fuerzas militares egipcias Dios te habrá cubierto en un canasto calafateado? Y Dios providencialmente te ha puesto en el curso de su providencia divina, haciendo la voluntad de Dios. Dios abre puertas. Pero miren lo que dice el Proverbios en el capítulo 19, versos 2 y 3 en adelante. Dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ahora este muchacho lleno de esplendor, 40 años pensando que era el hombre más importante de la tierra, ahora el Señor le va a dar la primera lección que todo cristiano tendrá que afrontar. Porque déjeme decirle algo, mi querido hermano, usted y yo viviremos lo mismo que Moisés si usted Dios lo llamó y lo eligió para salvación. Usted antes de entrar a la tierra prometida va a pasar por un desierto. Y el desierto, porque somos peregrinos y extranjeros en este mundo, es un tipo del peregrinar de la iglesia en esta tierra. Esta no es nuestra patria, esta no es nuestro horizonte, este no es nuestro objetivo final. Nosotros somos peregrinos con nostalgia de nuestro auténtico hogar. Pero observe algo, todo el evangelio de la prosperidad contemporánea, el movimiento apostólico y profético y todos estos movimientos mercantilistas de hoy que digan trae otra ofrenda y recibe el milagro, este pacto por este milagro, que yo no sé cómo están vivos. Lo único que hace falta para suscribir esas ideas es no leer la Biblia. Yo no le estoy diciendo que usted sea un teólogo, que usted sea un prominente expositor, de que usted se meta a estudiar griego y hebreo. Basta con leer la Biblia superficialmente para que usted se dé cuenta que ese es un movimiento lesivo. Ya tendré que explicarlo, porque algunos de ellos creen que es un tema personal que yo tengo contra ellos. El tema personal es que no podemos, la Biblia nos enseñó a apartarnos abiertamente de aquellos que hacen mercadería de la fe. Y esta gente, para llenar auditorios, para vender un falso producto del evangelio, porque parecen más vendedores que expositores, vender esta idea. ¿Qué te puedo vender para comprarte un pacto de $1,000? ¿Qué te puedo vender? Bueno, te voy a vender que tú vas a ser eximido de las pruebas, que no vas a tener problemas, que no vas a tener enfermedad, que las limpiezas se van a curar para siempre. Pues el Señor no enseñó eso en su palabra. El Señor nos dijo al contrario: en el mundo tendréis aflicción,
Pero confiad, yo he vencido al mundo. Santiago 1:2 nos dice: hállense en sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, que para completar la obra de Dios, de consolidación, de perfeccionamiento, de maduración de mi carácter, yo tendré que ser afligido en diversas pruebas. Pero la primera prueba que este hombre tuvo que afrontar fue el desatino de sus elecciones. Se puso en rebelión. Voy a cantar ya que soy más famoso, ¿verdad?, que los Beatles, que Elvis Presley. Soy el príncipe de la principal potencia del mundo. Si este viejo se muere, a lo mejor yo soy el rostro del poder. 40 años pensando que eras alguien. Ahora te vienen 40 años sabiendo que no eres nadie, para que más adelante pasen 40 años más sabiendo lo que Dios hace con alguien que sabe que no es nadie. Para que tú entiendas lo que Dios puede hacer con tu debilidad. Para que después que tu ego sea estrujado, para que tus anclajes de autosuficiencia, tu autonomía, tu presunta autonomía, tu idea de pensar de que puedes, al igual que Sinatra, cantarle a Dios: yo lo voy a hacer a mi manera. Yo tengo mejores ideas. Mi proyecto es más racional. Tengo mayores garantías de éxito si lo hago a mi manera. Pues él dijo: voy a hacerlo a mi manera, y comenzó un desierto. Quiero liberar al pueblo a través de mis propias fuerzas, y lo único que consiguió fue un desierto espantoso en Madián. Si usted se da la tarea de googlear y ver las imágenes del desierto de Madián, miren, yo tengo un amor fascinante por los pueblos de la SED de la Falconzulia, porque de allá es mi familia materna, de Llano Grande, de Unumaco, de Pedregal. Mi abuelo era de Purureche. Y esos pueblos yo los amo, porque a mí me llevaron de niño a matar bisures, iguanas, a comer iguana, conejo, chivo. Dios mío, un chivito ahorita a esta hora, la verdad es que ya nos vamos. Las arepas voladoras, que parece un platillo volador, eso, y me decían de niño, me ponían una arepa así: Amundo Joslito, a mí me dicen Joslito ya. Joslito está desganado. Pero es que yo me comí un cuartico de esa arepa, muchacho, y no comí en todo el día. Y esas tierras yo las amo. El doctor Manuel Adrianza, poeta y que llegó a ser ministro de Sanidad en uno de los gobiernos pasados, fue un poeta y un escritor, hijo célebre de esa comunidad, particularmente de la comunidad de Las Huertas, allí en Llano Grande. Escribía un libro y a mí me fascinó una imagen verbal que él empleó diciendo: los hombres de esta zona son hombres que escudriñan diariamente el cielo para ver si les caerá alguna cabañuela que les refresque su paisaje. A mí me quedó esa imagen impresa porque esa era mi abuela. Mi abuela era la mamapancha de Ali Primera, ¿verdad?, que ordeñaba la cabrita, la jorrita para hacer la mazamorra en las tardes. Y todos miraban al cielo para ver si venían una nube y caía un nortecito que les refrescara la tierra. Vivir en el desierto, yo amo esa imagen del desierto porque me arrulló gran parte de mi infancia las imágenes indelebles que tengo del desierto del estado Falcón. Pero miren, Llano Grande, Sasárida, Corubo, Villa Bolivia, es un vergel al lado del desierto de Madián. Si usted ve las fotos de Marte, que gastaron un poco de cobre para mandar un satélite y para poner un robot que tomara, no hacía falta ir para Marte. Vayan para el desierto allá en Madián, en esa península, y van a ver lo que es ver solamente arena, rocas y algún que otro arbusto aferrado a la vida tratando de sobrevivir.
ahí la vida no existe. Ese fue el lugar de entrenamiento del formidable personaje que nos va a estar ocupando, y veremos qué se aprende en un lugar como ese, Dios mediante, las semanas que vienen. Póngase de pie y celebre al Dios que le invita a hacer las cosas, no a su manera, sino a la manera del Rey. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos quieren hacerlo a la manera de Dios? Más le vale. Más nos vale. Más nos vale hacerlo así. Porque la verdad es que el desierto es imposible dejar de afrontarlo. Pero es muy lamentable cuando usted lo tiene que afrontar por decisiones equivocadas. Pero sea de una o de otra manera, ya veremos la forma en la que el Señor redimió esta experiencia límite y nos va a enseñar cómo siempre antes de un llamamiento, Dios te mete en un desierto. ¿Cuántos están afrontando desiertos hoy? Todos acá estamos afrontando. Prepárese, porque ese desierto es el antecedente de algo maravilloso. Viene algo extraordinario. Atentos, porque quizás una zarza va a empezar a arder y Dios va a empezar a hablar a tu vida. Atentos, porque sea por error personal o sea por providencia divina, Dios no te metió allí por casualidad. Atentos, mientras haces lo correcto, como la madre de Moisés, abandónate en las manos del Dios providente. Haz lo que Él espera de ti. Mójate los pies como Josué en el Jordán y deja todo lo demás en las manos de tu Dios. Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hoy, maravilloso Rey y Salvador, al igual que Moisés, al igual que tu siervo, hoy necesitamos el concurso refrescante de tu asistencia, de tu providencia, de tu dirección divina, oh Dios. Muchos de nosotros, al igual que la madre de Moisés, no sabemos qué hacer. Quizás hoy la incertidumbre, oh Dios, ha presidido nuestros corazones. Pero hoy como iglesia decidimos hacer lo correcto. Queremos hacer tu voluntad y abandonarnos en ella, para que después de todo, en medio, Dios, de esa entrega incondicional, podamos experimentar y vivir lo que tú has prometido. De poder constatar, de poder comprobar que tu voluntad es buena, es agradable y también es perfecta. Ayúdanos, oh Dios, pon valor en nuestros corazones. Ayúdanos con entereza y también con devoción a poder honrar tu nombre en medio de nuestras circunstancias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aplauda fuerte la grandeza de su Dios. Vamos a despedirnos con mucho gozo y con mucha alegría. ¿Qué les parece?